Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Oeste. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy viene a hablarnos de su segunda novela, Farleis, publicada por Editorial Zut o Zut Ediciones. Es una obra muy cinéfila, tema que dominas, que controlas y que además eres un apasionado de él. Pero me gustaría empezar preguntándote por la estructura de la novela. Tiene dos partes muy claras, separadas, una que es la primera más narrativa y la segunda que está centrada en los personajes que además lo cuentan desde su punto de vista. ¿Cómo decidiste esta estructura? Porque no es una estructura habitual, pero que le da mucha riqueza a la obra. Bueno, pues la verdad que a la novela, la primera versión de esta novela es una versión bastante lineal. Y de hecho, ahora hay dos voces, que una es un personaje que es Janet, que conoció al personaje de Nick Drake, y otro es Richard, que no lo conoció, pero bueno, que queda obsesionado por su música y quiere hacer una película sobre ese personaje. Esas dos voces en un comienzo eran una única voz, que es el personaje de Janet, ¿no? Pero me parecía como, no sé, que era como demasiado plano, ¿no? Y como el personaje de Nick me parecía como muy evidente. Entonces, pues, transformé totalmente la novela y hice una nueva versión en la que, bueno, la figura de Nick Drake está vista desde un punto de vista bidimensional, a través de esa voz, una voz que es la de Janet, que recuerda, y otra, la de Richard, que es la que investiga, la que indaga, y después la de esas personas que le conocieron, algunos las conocieron, otros no, y que dan una visión poliédrica. En la primera parte, a la vez, está como estructurada, por un lado, en los diálogos entre Janet y este personaje, Richard, los recuerdos de Janet y todo el tema de la infancia de Nick Drake, y también una relación así un tanto de muy, voy a llamarlo turbulento, de Richard con un personaje, sí, ¿no? En la segunda parte están los diarios de Richard y esa voz que es realmente la narradora, que es Janet, ¿no? No sé si te lo he explicado así. Sí, muy claro, y además es que cuando la leía yo lo que pensaba es que la obra precisamente es un caleidoscopio, sí, es muy prismática, tiene muchas perspectivas del personaje que se quiere investigar o del que se quiere hablar, que es Nick Drake, y precisamente creo que hay un trabajo, si me lo permites, fantástico, de construcción de tiempos narrativos, porque tú aquí juegas con varios tiempos. Sí, hay un tiempo real, que es en el que Richard está investigando para hacer su película, sí, que también juega en el tiempo, sí, y luego hay otro tiempo que es el pasado de todos los personajes que coinciden en ese pasado, sí, que es el pasado de Janet, sí, el pasado del propio Nick, ¿no? Sí, sus familias. Yeah. Luego te quería preguntar también por eso, pero luego vamos a las familias. ¿Por qué decidiste que se construyera, que es una cuestión también muy cinematográfica, el personaje de Nick Drake con los testimonios de otros personajes? Sí, mira, te digo. Sobre el personaje de Nick Drake, es un personaje sobre el que realmente hay muy poca información. Es decir, es verdad que hay varias biografías en distintos libros. Por ejemplo, su productor, Joe Boyd, en un libro fantástico que se llama Blanca Bicicleta, el himno de Tomorrow, pues habla de él, pero casi siempre coinciden en los mismos hechos, ¿no? En la misma, vamos a llamarlo, en los mismos tópicos, ¿no? Entonces, es un personaje que te ofrece muchas posibilidades porque hay muchas lagunas sobre él. Entonces, creo que daba pie a fabular, a inventar. Y entonces es verdad que hay gente que lo conoció y lugares donde él estuvo que también podía haber coincidido con otras personas. Entonces eso me da pie a incluir en la novela, pues no sé, como la gente, a la Rolling Stone, a sí, otras personas que al propio Boyd, ¿no? Que es uno de los que entrevista a Richard para documentarse. Exactamente, ¿no? Entonces, pues por eso quería un poco esa estructura un poco así más caleidoscópica, has dicho, más poliédrica, y que alguna vez me he dicho, parece como una estructura como la de Orson Welles en Ciudadano Kane. No exactamente, pero podría tener así como un símil, ¿no? Desde luego. Bueno, la novela, ya que entramos en ello, porque es uno de los temas principales, es una novela muy cinematográfica. Todo lo que hay construido suena a cine, aparte de música, por supuesto, pero yo te quería plantear que se respira cine constantemente porque Richard está planteando una película en la época de documentación. Pero hay muchos elementos de cine. Por ejemplo, algo que hemos comentado fuera de cámaras y me gustaría que dijéramos aquí también. El personaje de Janet tiene un ojo más alto que otro, pero se parece sospechosamente a una famosa actriz, Gloria Graham, de la que hemos hablado, sí, que nos fascina a los dos. ¿Por qué? ¿Por qué ese parecido? No, hombre, porque es que, te digo, es que las cosas, los guiños, es decir, como las pasiones que tiene uno,
que al final pues la acabó como metiendo en el libro. Y de hecho hay varios guiños. De hecho, el personaje de Richard se parece y está inspirado también en un actor que es Heath Ledger. Heath Ledger se suicidó unos meses antes, después de haber rodado un corto con una canción de Nick Drake, que es Black Dot, que hablaba sobre la depresión. Y de hecho, Heath Ledger quería hacer una película, no tenía claro si una película de ficción o un documental sobre el propio Nick Drake, porque era un personaje que realmente le atormentaba y que le fascinaba, y eso está un poco ahí, ¿no? Un poco... Uno de los elementos con los que juegas constantemente, que también me parece muy atractivo, es que todo el que toca a Nick Drake, no necesariamente en su vida, sino que lo investiga o que le interesa o que se acerca a él, acaba de una forma trágica, es decir, se mete en el mismo agujero negro en el que él estaba, y eso puede estar basado incluso en hechos reales, como esto que nos cuenta. Es que hay una especie de leyenda, sí, vamos a hablar. Maldición, ¿no? Sí, la maldición de que cualquier persona que empiece algo sobre Nick Drake nunca la acaba, ¿no? Y eso durante unos años parecía que había esa maldición, ¿no? La verdad es que los personajes, todos los que están cerca de él, tienen determinados problemas, pero el peso de la novela, que también es algo muy dramático, melodramático, está en la familia. Aquí hay un juego muy importante de construcción de personajes, es decir, todos, desde Janet, pasando por Erika, Sofía, todos los personajes tienen un pasado muy marcado. Tú los construiste y llegaste hasta este punto y los has puesto en su momento quizá más duro, dramático, ¿no? Porque aunque haya pasado un tiempo, ellos mantienen el peso del pasado. Sí, hombre, a mí, por ejemplo, hay dos cosas que me parecen fundamentales a la hora de escribir. Una cosa es la memoria. Yo, por ejemplo, es verdad que creo que a medida que vamos creciendo somos más que ninguna otra cosa memoria. Y entonces, vamos a llamarlo lo que condiciona, incluso determina a los personajes y también a nosotros, las personas, es la infancia, la juventud. Es decir, en la infancia y la juventud se va a determinar gran parte de nuestras inseguridades posteriores. Entonces eso está ahí. Sí, es verdad que es una novela triste, que es una novela melancólica, es una novela brumosa, pero como la propia también música un poco de Nick Drake, ¿no? Pero en algún momento puede haber incluso algún atisbo de esperanza, aunque sea mínimo, pero lo hay, ¿no? Bueno, es para leerla precisamente escuchando a Nick Drake, teniendo Pink Moon o cualquier otra canción suya sonando constantemente, y creo que la melancolía y el drama son la base de la literatura, es decir, los personajes siempre dan lo mejor o lo peor de sí en momentos extremos y son los que interesa mostrar en el cine y en la literatura. Sí, a mí es que de hecho además me gustan las novelas tristes. La verdad, es decir, yo sé que hay novelas más cómicas y tal, y eso, pero es que me gustan las novelas tristes. Son las que, entonces no lo sé, igual yo después no soy tampoco una persona tan triste, pero lo que escribo es bastante triste. Después hay una cosa que siempre digo, porque es que es una cosa que me interesa siempre mucho, la cosa que está en dos novelas de Fitzgerald, un autor que a mí la verdad también me fascina. Por un lado está la cosa esta de perder algo que uno ha tenido en el tiempo, la cosa esa del amor perdido de Daisy, el Gran Gatsby, y otra cosa que también está en Suave en la noche, que es que uno nunca sabe el espacio que ha ocupado en la vida de otras personas. Y está muy presente también en la novela con Nick Drake, como es una especie de una persona, por un lado es una persona que no ha conocido Richard y acaba determinando su vida, y otro es esa persona Janet, que es también incluso más, me parece incluso más trágico por la singularidad de su vida, ¿no? Aquí hay dos pulsiones constantes, que son uno, la música, y dos, y lo separo, la creación, porque el propio Richard tiene conflictos de pareja, tiene conflictos vitales, precisamente por la creación. Y son dos juegos constantes. Nick Drake, su conflicto es la música, es un perfeccionista que no quiere encontrar su sitio, y su alter ego, que sería Richard, también tiene otro conflicto precisamente por la creación, por hacer una historia de Nick Drake. Efectivamente, ¿no? Y también eso, el tema de la, como un poco, también está el tema de la imposibilidad de ser feliz y la imposibilidad de saber apreciar lo que uno tiene, ¿no? Y también el tema de la culpa, el tema de la quietud, que también está muy, muy, muy presente. Pero lo que tú has dicho, ¿verdad? ¿No, Juan? El tema de la familia es lo que es como la caja de resonancia donde explota todo y donde al final determinan, porque claro, las familias condicionan tanto al personaje de Janet como al personaje de Nick como al personaje de Richard, ¿no? Precisamente el título bebe de esa idea, ¿no? Farley's es el lugar donde él se cría, es la casa familiar, es donde él luego vuelve, ¿no? Es muy metafórico de la propia novela. Sí, el tema de la casa familiar, ¿no? Que sí, sobre el título, que es un título que le di vueltas y vueltas, porque al principio no era así, incluso de hecho el editor decía que era un título muy arriesgado, que no quería... Bueno, él quería que apareciera el nombre de Nick Drake en la... para orientar, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Y yo, claro, yo no sé.
yo creía como que no me gustaba, quería que Farlight como incluso más poético. Es verdad, los seguidores de Nick Drake lo sabrán, y los que no, pues... Porque también yo quiero como dejar claro que tampoco es una novela sobre Nick Drake, es una novela con Nick Drake, no es una biografía ni nada. Y eso, de hecho a mí me parece que la novela, una película, la ficción, al final es más poderosa que la propia biografía, que un libro incluso de historia, y eso que yo soy historiador, pero me parece más poderoso. Incluso a mí, una cosa que decía Juan Marcé es que la comparto. Es decir, a mí, por ejemplo, me parece más real Madame Bovary. Le decía a Madame que, por ejemplo, le parecía más que Esperanza Aguirre, creo, ¿no? Lo comparaba, no lo sé si que era con algún... no lo acuerdo, pero con alguien real, ¿no? Entonces me parece muchas veces me parecen más real los personajes de ficción que las personas incluso de carne y hueso, ¿no? Has hecho aquí un juego y me encanta que cites la historia porque y nos permite hablar de lo mítico, lo legendario frente a lo real. También hay un juego constante, los testimonios que va recogiendo Richard sobre Nick Drake le enfrentan a una realidad que es la de la imagen que existe de Nick Drake y los mitos que hay sobre él y luego lo que él va descubriendo. Y esto a mí me parecía muy interesante porque es, si me permites la comparación, es un poco como John Ford, ¿no? Print the Legend. Una cosa es la teoría de lo que era este tipo y otra cosa es la realidad que le cuentan sus amigos. Además, que eso es una cosa también muy interesante en diferentes épocas. El hombre que mató a Liberty Balance, que es una maravilla y que es una obra extra. No, es decir, que es una cosa que sí, John Ford es John Ford. Es decir, son grandes. A mí me decían, no, pero a ti que te... Me hacían una pregunta, una vez, no nada con el libro, es una cosa de cine, ¿no? Me decían, bueno, pero a ti qué te gusta. Y le digo, bueno, pues a mí me gusta lo que le gusta a todo el mundo. Pues John Ford. Es que John Ford, Fritz Lang. Gente buena, ¿no? No sé, por lo menos. Pero es que además ese juego existe, es muy difícil traer eso a la literatura. Es decir, la idea de que un personaje que ha existido, que es real, tú creas la dicotomía entre la imagen que teníamos de ese tipo y lo que era ese hombre, con la investigación que hace Richard. Y esto es algo que no es habitual. Por un lado, tiene cosas positivas y partes negativas, pero también desmontas. Desmontas el personaje. Sí, hombre, claro, algunos así más... vamos a llamarlo eso, especie de seguidores, porque Nick Drake es un músico que tiene muchos seguidores y seguidores muy fieles. Le parece, la verdad, que a lo mejor profana un poco su imagen o su figura, pero bueno, es una novela, una ficción y cada uno pues debe hacer lo que cree conveniente para llevar bien a buen puerto como la historia, ¿no? Un poco, ¿no? Vamos a meternos, porque está sobrevolando por aquí constantemente y en tu novela también, vamos a meternos en el cine. Contando solamente algunas referencias que me vienen a la cabeza. Tú aquí cuentas que acude a ver con un amigo Easy Rider, hablas del final, hablas constantemente del Drácula de Bram Stoker, que puede ser la novela, pero yo pienso en la película. Hablas también de los westerns, hablas también de que hay una época de su vida en la que van a cines constantemente. Y comentábamos ahora fuera de micros que precisamente la forma en la que está construida la novela recuerda a algunas películas, decías Ciudadano Kane, y yo te decía también que a mí me recordaba a Cautivos del Mal de Minelli, porque van preguntando a diferentes personajes qué ocurrió a lo largo de su vida, en concreto en relación con el gran productor. Aquí le van preguntando a la gente qué ocurrió en relación a Nick Drake. Sí, no, es verdad. Es verdad que yo cuando escribí no la tenía a lo mejor en la cabeza, no tenía en la cabeza esas películas, pero sí que es verdad, yo lo digo siempre, es decir, mi mayor influencia es el cine, más incluso que la literatura. Yo llego a la literatura a través del cine y después incluso a través de los cómics, que antes incluso cuando tenía 8 o 9 años yo leía cómics más que libros, ¿no? Y ya a partir de sí, cuando era más ya 13 o 14 años, ya empiezo ya a intentar leer, pero claro, siempre de una forma... Yo te confieso que yo soy un lector muy caprichoso y muy... leo por placer. Es decir, es verdad que alguna vez sí que he leído un poco más, me he detenido más, como más analítico y tal, pero fíjate que con el cine soy mucho más exigente, mucho más analítico que con la literatura. Y no lo sé, y creo que a lo mejor esa cosa de haber sido más analítico con el cine, pues he absorbido más influencia y a lo mejor pues, a la hora de escribir pues está presente. Yo creo que sí, porque a la hora de leer, yo cuando leía la novela recibía mucha información y me parecía como que la cámara era quien ponía el acento, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cuando estás hablando de Janet Richard, y cada uno de ellos cuenta su historia. Es algo así como si la cámara en una especie de plano secuencia o en un traveling le siguiera a ellos y su recorrido en el pasado. Y esto es muy cinematográfico. Sí, puede ser, sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dice. Al margen de eso, claro, es cinematográfico, pero uno siempre espera, ¿no? La cosa esta no por vanidad ni nada, ¿no? Pero siempre
que sea también, o llegar a ser literatura, por lo menos que sea, que no se te caiga el libro de las manos, ¿no? Eso que también es muy... Sí, es muy literario, la prosa está muy trabajada, tienes frases estupendas. No, De verdad, te lo digo, yo las he ido poniendo en redes sociales, tengo que decir, he ido poniendo unas cuantas, y creo que está muy bien resuelto. Hace poco vino aquí otro autor, Javier Márquez, yo le entrevistaba, tiene unas novelas sobre un detective privado en Las Vegas, y comentábamos una cosa muy parecida, y me gustaría preguntártelo a ti también. Como nuestros referentes de nuestra generación son más audiovisuales que literarios, y eso no quiere decir que no leamos o que no utilicemos una prosa adecuada. La forma de crear es distinta. Yo creo que eso está cambiando. ¿Tú lo entiendes así? ¿Que la forma de crear textos es distinta? Yo creo que sí. Bueno, y no solo ya por el tema de la imagen, que creemos que evidentemente somos descendientes, por llamarlo de alguna forma, del audiovisual, sino por la forma de enfrentarnos ahora a toda esta revolución de las tecnologías, de la lectura. Yo creo que todo eso está cambiando. Y una transformación. Yo, por ejemplo, lo veo... yo ahora no, pero hace un año estuve dando una clase en la universidad. Es decir, yo cuando estudié en la universidad no había ni un ordenador en una clase. Eso era una cosa, vamos, de ciencia ficción. Porque soy mayor de lo que parezco, ¿no? Ahora todo el mundo tiene un ordenador. Y entonces yo estaba, y todo el mundo, algunos estaban con su red social, con su Twitter o con lo que fuese. Es decir, la forma de enfrentarse a las clases, la forma de leer, la forma de ver cosas, todo eso está cambiando. Entonces todo eso a la hora de después alguien que quiera escribir o quiera, todo eso también se traslada a la forma, yo creo que de la creación. No sé si te lo sí. Igual me he hecho un libro, para mí es algo evidente, ¿no? Es muy claro esto que dices, y además hace unos años parecía que era peyorativo el hecho de que la literatura fuera visual o cinematográfica. O se planteaba desde la crítica una diferencia. Sí, pero ahora ya no. Y eso pero es yo, por ejemplo, bueno. te digo una cosa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta tanto, llamarlo entre comillas, la alta cultura. Es decir, yo leo Shakespeare, o leo, no sé, he leído a Bruce y tal, y a grandes autores del 19, pero también leo cultura, totalmente la cultura popular, la cultura pop, que me puedo leer un cómic, de que me puedo leer, ¿sabes? Que puedo ver una película de serie B de Carlson, como que puedo ver una obra de Ford. Es decir, y todo eso también creo que al final todo, pues, uno lo absorbe de alguna manera. Algunas cosas las absorben más que otras, algunas son más inconscientes, pero eso también es creación, y no tiene por qué una cosa ser incluso mejor o peor que otra, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, una de las cosas que dicen, no, las películas de superhéroes y tal, pues hay algunas películas de superhéroes que están bien, sí. Que son muy entretenidas, son blockbusters, ¿vale? Pero ¿sabes lo que es? Bueno, sí, en realidad mucho del cine clásico de los años 50 que comentabas, no solamente de la serie B, son películas que se hacían para ser grandes taquillazos, pero son películas estupendas, magníficas. Y algunas, antes citabas Ciudadano Kane, un éxito de taquilla y una película sensacional. Mientras hablabas me ha gustado mucho porque hay precisamente un elemento así, que es Nick Drake, que no triunfó con sus discos. Luego se convirtió en un autor de culto, y esto también pasa. Autores que se consideran que son de serie B o menores, con el paso de los años se convierten en referentes indiscutibles. Y de hecho se convirtió en un éxito a través de la imagen, a través de un anuncio. Porque los 3 discos que tienen, que son 3 maravillas, que por un lado creo que son discos muy distintos, y aunque tienen puntos en común, creo que son distintos, ¿no? Y es que no vendía nada en su época. Después, poco a poco, algunos músicos así que fueron reivindicándolo, pero realmente no fue hasta finales de los 90, y ya año 2000, con un anuncio de una marca de coche que puso Pink Moon, que empezó como a circular su música, y ahora ya es que es muy fácil, y es decir, además, mucha gente lo conoce. Es decir, no es nada... A mí te voy a decir una cosa, voy a cortar un momento, pero es que una cosa que a mí hay dos cosas, por un lado, o que me interesa mucho. Por un lado, el tema de antes sin internet, porque ahora me parecía que el mundo era mucho más emocionante. Te lo digo de verdad, ¿eh? Que era mucho más excitante, porque Johnny Drake lo conozco con una cinta de cassette. Es decir, había que buscar, era la emoción de la caza, ¿verdad? Claro, una cosa de buscar, una cosa, hostia, he encontrado esto. Es decir, una cosa, es que no era fácil, ¿eh? Estoy hablando de los 90, de principios de los 90, creo. Música y cine, las dos cosas eran claro, es que ahora es mucho más fácil todo. Y saber de un poco esa cosa, ¿no? Es que hay películas rarísimas, ¿no? Que ya acceden uno a casi todo. Esa cosa se ha perdido. Es que y no sé, a mí igual soy nostálgico, ya me estoy viendo muy viejo, pero es que a mí eso me gustaba. Y después, porque tiene una épica, ¿sabes? Tiene una épica. Y por otra cosa, que también
me gusta mucho, y me gusta mucho de Denis Drake, aparte de su música, por supuesto, de su belleza, porque es que la gente que no haya oído su música, lo mejor es no el libro, sino que directamente vaya a su música. Pero es la cosa es lo que tú has dicho, conseguir el éxito, es decir, conseguir los deseos cuando ya uno ha muerto fuera del tiempo. Me parece una cosa de las cosas más tristes, de las cosas más demoledoras, y sobre todo cuando este hombre, que es que tiene un genio de verdad indiscutible. Su música se va a permanecer toda la vida, porque es algo atemporal, y eso se consigue pocas veces. Es como el cine de Ford, que también es atemporal. Sí. Bueno, tú lo dices, hay un momento en el que el propio personaje y otros reflexionan sobre qué quedará para la posteridad, es decir, qué quedará de nosotros después. Sí. Y es esto, hay ocasiones en las que algo queda y uno no espera que fuera a quedar eso, o la sociedad no parecía que sí, iba porque por ahí. Yo creo que yo a lo mejor no sé, me parece la gente que me pongo estupendo, pero yo creo que cualquier persona que haga cine, música, algún pintor, siempre quiere quedar o quiere estar, aunque te diga que no, aunque quede, ¿sabes? Pero eso yo creo que está como aunque uno no lo verbalice y tal, en el inconsciente creo que está. Sí, la necesidad de trascender yo creo que es inherente al arte, y los personajes así lo plantean. De hecho, muchas de las ilustraciones de tu novela, de los personajes, vienen por ahí. Me gustaría que, para ir cerrando esta visión general de la novela, nos comentaras, ya han aparecido muchas cosas, algunos de tus referentes, más que cinematográficos, literarios. Te digo porque si nos ponemos a hablar de cine nos tienen que echar de aquí. Así que dime algún referente literario importante en tu creación. Bueno, ya lo he citado porque que es Fitzgerald. Fitzgerald por ejemplo, es el único autor que yo por ejemplo, claro, uno que le queda tanto por leer y siempre pero por ejemplo, a Fitzgerald sí que lo he leído varias veces, ¿no? Y a sus libros lo he leído varias veces y después Faulkner también me gusta. Es decir, que no, voy a ser muy poco no, pero son los de cada uno, claro. ¿Sabes? ¿No? Por ejemplo, otro autor también que me gusta mucho es Richard Ford. Philip Roth también me parece. Richard Yates también me encanta, en cuanto a así que cosas como llamarlo extranjeras, ¿no? Porque es verdad que la literatura norteamericana a mí me gusta mucho, igual que el cine norteamericano. Yo me he educado en eso, ¿no? Es decir, o me he educado en el cine clásico norteamericano y sobre todo en la literatura norteamericana, y después ahora también leo mucho español. Eso, por ejemplo, a mí Marcé me encanta. Me encanta también, por ejemplo, también autores más actuales o que conozco de los últimos 30 años como Juan Bonilla, como por ejemplo Martínez de Pisó, Emilio Calderón, gente que he ido leyendo, sobre todo en los últimos años, José Antonio Garriga Vela, ¿no? Y también algunos incluso ya lo he conocido. Rodrigo Fresán también es un autor que me gusta mucho, y también él tiene ahí Generoso, que me escribió algo sobre el libro. Sí, podría seguir, ¿no? No, pero muy bien. Son unos referentes. Estaba pensando que incluso en los referentes literarios está presente el cine, ¿no? Porque nos has citado a Faulkner, que hizo el guionista del Sueño Eterno. Sí, fantástico. Y siempre están en tu literatura. No, y Fitzgerald, mira, hay un libro, el libro. ¿Tú has leído la novela de Bud Schuller? El Desencantado, que está en Acantilado. Pues esa la tienes que no ver si te gusta el cine. Esa novela cuenta, aunque no cita a Fitzgerald, pero cuenta la peripecia de Fitzgerald ya sus últimos años, cuando como guionista de Hollywood, que tú sabes que fue también guionista de Hollywood para intentar sobrevivir, porque estaba muy mal, estaba alcoholizado, con su mujer Zelda, esa novela es que te va a encantar. Lo voy a buscar. Es que te va a encantar, te va al Schulder, es que es un novelón, Las referencias entre cine y literatura, que son también inagotables. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Ha sido fantástico hablar contigo. Un placer hablar contigo. Farleys, no os la perdáis. Muchas gracias por todo. Nos despedimos aquí.